ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. ADN Podcast y el Museo OVNI de La Serena presentan Luces en el Cielo, un podcast de otro mundo. Capítulo 6. Quebrada de Macul. 23 de septiembre de 1978, Quebrada de Macul, Santiago de Chile. Un empresario, Alejandro Hernández, y su hijo se trasladaban por ese lugar en su vehículo. De pronto observan unas misteriosas luces y de la nada aseguran que el vehículo comienza a levitar en la ruta. Bueno, ellos tienen una experiencia extraordinaria, una experiencia que en su momento fue muy comentada en la prensa incluso. Es una experiencia que marca un fenómeno que tiene que ver con la relación entre los vehículos y la ufología. Vamos a conversar con Freddy Alexis, investigador del misterio, sobre este suceso ocurrido en la Quebrada de Macul, en Santiago de Chile, en este podcast Luces en el Cielo de ADN, en conjunto con el Museo OVNI de La Serena, en el que estamos analizando sucesos ocurridos en nuestro territorio nacional, sucesos que son parte de la casuística de avistamientos, de sucesos ocurridos en nuestro territorio. Así que hoy hablamos del caso de la Quebrada de Macul. Freddy Alexis, bienvenido una vez más a nuestro podcast en el que hablamos de estos sucesos que han ocurrido en nuestro territorio y que son parte ya de la historia de este fenómeno. Y vamos a hablar de un suceso que, yo lo decía, ocurre el año 78, el 23 de septiembre, y que en su momento fue bien comentado. ¿Por qué? Porque el protagonista era un empresario bastante conocido de nuestro país, ¿cierto? Correcto. Bueno, primero que todo agradecer la repetición, digamos, repetirme el plato con ustedes, con ADN, contigo, con este podcast. Y efectivamente, cuando hablamos del caso de Alejandro Hernández y su hijo Robinson, también hablamos de otro caso que es sumamente interesante y que si lo pudiéramos contextualizar en cualquier otro lugar del mundo habría dado para series, para películas, para miles de libros. Y también hay un detalle súper importante que tomar en cuenta de este encuentro del 23 de septiembre de 1978, que más adelante te lo voy a explicar, pero es un detalle que va a dejar a la gente sentada en el lugar donde está, porque es un detalle que no todo el mundo ha logrado darse cuenta. Contemos un poco sobre la génesis del suceso. Ellos estaban en la Quebrada de Macul, un lugar que es conocido por la mayor cantidad de las personas de acá de Santiago, y tienen esta experiencia que al principio es una experiencia como la que tienen muchos, digamos, avistamiento de ovnis. Sí, claro. Ellos iban en un Chevy Nova, que obviamente en 1978 era un auto de los más utilizados, pero no lo tenía todo el mundo, porque un Chevy Nova era caro en esa época. Y este Chevy se estacionaba siempre Alejandro Hernández porque ellos vivían en Avenida La Florida. Y tú siempre veías el auto en Avenida La Florida afuera. Y ahí estaba, y de verdad que era súper enigmático, porque a más de algunos se le ocurrió, ¿y si voy a golpearle la puerta para preguntar? Bueno, lamentablemente Alejandro Hernández falleció a los pocos años de este evento. Y ya no hay cómo consultarle, y su hijo Robinson no quiere hablar, definitivamente él no quiere hablar del tema. Porque una de las cosas que siempre ocurren en este tema de los encuentros inexplicables es que los testigos también son motivo de burla. Y él, como niño de 12 años, fue motivo de una incesante burla por parte de sus compañeros con posterioridad a haber salido en el diario, porque esto se cubrió por los medios de comunicación escritos ampliamente. Fue portada de las últimas noticias, de La Tercera, que en ese tiempo era el medio de comunicación más masivo que había junto con la radio, porque ni siquiera la televisión era tan masiva en esa época, y la televisión tampoco cubrió el evento en el año 77, digamos que esto
todo se movió a través de los medios escritos. Ellos comentan haberse encontrado con un objeto discoidal que ven a la distancia y que se comienza a ubicar encima del automóvil. En un momento, Alejandro y su hijo se percatan de que el automóvil comienza con el ruido de las ruedas a correr, entre comillas, en banda. Y al mirar hacia abajo se dan cuenta de que están a varios metros sobre el suelo. Ahí, bueno, obviamente los dos entran en pánico, digamos, y él como adulto responsable trata de calmar a su hijo y se empieza a dar una situación también extraordinaria. Comienzan a ser rodeados por una luz que, según lo que describen ellos, emana de todas partes y de ninguna a la vez. Una luz potentísima que los ciega por unos instantes a tal punto que él pierde la visión del volante. Del volante, claro. Así de fuerte era la luz. Y él recuerda, después, en varias entrevistas después, que siente que chupan el auto y con posterioridad el cierre como de unas compuertas bajo el automóvil. En ese instante él dice que claramente dentro de esta luminosidad él logra percatarse de unos bultos un poco más opacos que la luz que lo rodeaba, de alrededor de 1,80 m, 2 metros de altura. Que lo miraban. Exactamente, y que estaban alrededor del automóvil. Obviamente el niño, bueno, Robinson en esa época también relata algo muy similar. Y Alejandro, con posterioridad, cuando él comienza a profundizar en detalles de este encuentro, él dice haber recibido una especie de mensaje. Que los seres que estaban frente a él irradiaban paz. Y que comenzaron de alguna manera telepática, dice él, a través de mensajes mente a mente. Estoy hablando de lo que relata Alejandro Hernández. Sí, exacto. Le comienzan a comunicar ciertas cosas. Incluso le advierten de una circunstancia histórica. Sí. Que aquí viene algo que en realidad podemos ponerle toda la duda del mundo. Podemos decir, no, esto yo no me lo creo, pero es parte del relato de Alejandro Hernández. Que Alejandro Hernández, paso a comentarles, era una persona que tenía una discapacidad y era presidente en esa época de la Asociación de Discapacitados de Chile. Sí. Y él dice que le estaban entregando un mensaje que era muy potente y que era demasiado impactante para la época. Y que bueno, tiene que ver con la muerte de... Y tiene que ver con la muerte de un gran personaje histórico, un personaje importante, que era el Papa. Juan Pablo I. Juan Pablo I. Y bueno, él relata que a él le avisaron de la muerte de Juan Pablo I antes que sucediera. Claro. Un poco, me hace recordar un poco el caso de Octavio Ortiz, 1985, claro. Cuando le comunican que va a explotar el Challenger. Que va a explotar el Challenger. Es como que ubica a este tipo de entidades relacionadas con los ovnis quizás en una suerte de capa o de espacio donde ni el tiempo ni el espacio corren de la misma manera que corren para nosotros. Es como si ellos tuvieran acceso a momentos temporales que nosotros jamás podríamos imaginar tener. Porque de qué otra manera se podría explicar que ellos pudieran anticiparte algo, claro. Que pudieran decirte algo que va a suceder. De verdad que en ese punto específico la historia de Hernández es extraordinaria, porque no solamente le entregan este conocimiento, sino que esto también ocurre. Claro. Ahora, el tema de esta comunicación que él dice tener con estos personajes que él ve, digamos, ahí alrededor, es telepático. O sea, estos mensajes son de tipo telepático. Sí. Eso es muy habitual en este tema de la ufología. Es muy habitual que estos personajes tengan estos encuentros y la comunicación sea de ese tipo. Absolutamente. Y de hecho, otro detalle interesante de este caso de Alejandro y Robinson Hernández es que Robinson le relata a la hermana que con posterioridad los encuentros con estas entidades siguieron. No solamente fueron en el momento del secuestro del automóvil, sino que años después
2 a 3 veces al año se le aparecían estas entidades en su casa. Bueno, eso también es parte del fenómeno. Acá estamos hablando de casos, digamos, que de alguna forma el patrón se repite Sí. en estas experiencias extraordinarias. A muchos personajes que tienen esta experiencia de abducción o estos encuentros, generalmente contactados, claro, generalmente después de un tiempo vuelven a tener esta experiencia, vuelven a ser visitados por estas entidades. O sea, hay un patrón que se repite absolutamente, en el tema. absolutamente. Y hay que entender que este tipo de entidades también tienen este comportamiento recurrentemente. Lo podemos ver en el caso de Betty Andreasson, lo podemos ver en el caso de Linda Napolitano, lo podemos ver en muchos casos de la ufología, incluso lo que hablábamos capítulos anteriores de tu podcast cuando hablábamos de Siragusa, por ejemplo. Claro. Que él también tiene estos encuentros de manera repetida. El mismo caso de Whitley Strieber, el escritor norteamericano, que él dice haber tenido un encuentro en Nueva York en invierno y que ese mismo encuentro le trajo recuerdos de un encuentro con estas entidades cuando él era chico en su casa. Claro. Entonces, muchos de los testigos de este tipo de encuentros anteriormente ya habían estado en contacto con estas entidades. De maneras diferentes probablemente, en algunos casos de manera solapada, en otros casos en circunstancias muy disímiles, pero ya habían sido testigos de algo extraordinario. Entonces, este fenómeno los persigue, los eligió en algún momento, y dentro de ese recorrido histórico está ese evento extraordinario, o son casualidades. No sé cómo explicarlo, porque si fueran casualidades, son casualidades demasiado extraordinarias. Ahora, ¿qué cuenta Hernández de cómo termina esta historia? ¿Cómo ellos, después de estar en este espacio iluminado, donde ellos ven estos seres, donde están en esta comunicación telepática, cómo termina esa experiencia? ¿Cómo lo recuerda Hernández? Mira, después de haber estado dentro de este platillo volador luminoso, Hernández recuerda que él, en algún momento pierde la conciencia con Robinson, y su automóvil desciende sobre unas chacras, sobre una parcela, lentamente, y cae de manera prácticamente mágica sobre un camino, sobre una senda que hay ahí mismo también en la quebrada de Macul. Fíjate que esta circunstancia, uno podría decir, extraordinaria circunstancia, pero ¿cómo la probamos? Resulta que hay 4 testigos más del evento. Y en mi libro Disneylandia de los Dioses, que salió hace un par de meses, yo relato la entrevista a una de las personas que ve caer el automóvil de Hernández y habla con ellos, porque estaban semidormidos y despiertan en shock. Ahora, eran 4 primos los que estaban ahí. Y lo que ellos ven es a Alejandro Hernández y Robinson recostados con los asientos reclinados, durmiendo, y un resplandor verdoso sobre sus cuerpos. Ellos, con un poco de miedo, no los tocan y esperan a que este resplandor verdoso se apague, y en el momento que se apaga este resplandor verdoso, ellos comienzan a recobrar la conciencia. Estas personas, estos primos que están ahí, que estaban en la quebrada de Macul, que se encuentran por casualidad con este evento, los ayudan a reincorporarse y un poco también les brindan la contención inmediata post-encuentro cercano del 4º tipo, digamos. Y Hernández recuerda que después de esto sufrió varios eventos que ya hemos conversado. Sufrió ansiedad, tenía problemas para dormir. Incluso él decía que muchas veces se le repetía esto del mensaje mientras estaba durmiendo. Él recordaba que el mensaje se le repetía y le incomodaba y le inquietaba. Y Robinson termina obviamente admitiendo que estas entidades con las que se encontró dentro de este platillo volador seguían comunicándose con él. Entonces, a nivel familiar,
el manejo de la situación tiene que haber sido muy difícil. De hecho, Mónica Hernández, la hija de Alejandro, Sí. relata que para ellos como familia fue muy difícil. Bueno, ¿tú la entrevistaste o Rodrigo fue? Rodrigo Fuenzalía. Rodrigo Fuenzalía la entrevistó en su momento y bueno, yo escuché, digamos, esa entrevista y es muy, muy interesante lo que ella plantea y plantea justamente esto que tú señalas, o sea, que como familia este suceso de alguna forma los toca pero completamente, o sea, aunque uno dijera, no, fue el papá y el hermano el que tienen, no, esto de alguna forma trasciende, digamos, el ambiente familiar. Entonces, y como suele ocurrir en muchos otros sucesos también, ¿eh? Como le pasa a Octavio Ortiz, por ejemplo, exacto. Que Octavio Ortiz en su casa comienza también a tener... Octavio Ortiz hay que decir que es el protagonista del caso Friendship. Que lo van a entrevistar ustedes, me parece, pronto. Estoy haciendo un spoiler. Spoiler, claro. Oye, spoiler. pero lo que pasa es que ahí, bueno, Octavio yo lo entrevisté también y me comenta lo mismo, que de repente él estaba con el pololo de la hija en su casa y de repente sienten que sube gente la escalera y no hay nadie. Sí. Entonces tú decís, bueno, ¿qué conexión puede tener el fenómeno ovni con los fenómenos paranormales? ¿Por qué debiesen estar unidos? Claro. Yo ahí me recuerdo las palabras de Charles Fort, cuando él decía que todo esto era un gran fenómeno. Y finalmente, claro, si tú empezás a analizar un poco, este es un fenómeno de orden forteano, pero ¿qué pasa? A mediados de 1940, a finales de 1940, por ahí por el 47, el fenómeno ovni comienza a obtener su propia, su propia evidencia. Entonces un poco que se empieza a alejar de lo forteano, pero nunca ha dejado de ser de la familia lo forteano. Claro. Porque, como decía John Keel... La mezcla es... Claro. John Keel decía, probablemente el mismo espíritu que hace que lluevan anchoas desde el cielo es el que provoca que nos vengan a visitar estos seres y quizás no lo hace porque nos quiera contar algo, sino porque está definitivamente loco. O sea, aquí hay algo más allá de todo lo que nosotros podemos razonar. Y fíjate que el otro día yo... Cuando tú me comentaste esto del caso de la quebrada de Macul, me acordé de algo. El 23 de septiembre de 1978 ocurre otro caso emparentado con este, donde también está involucrado un automóvil y 2 pilotos chilenos, pero esta vez en Viedma. Exacto, en Argentina. En Argentina. Claro, era la vuelta a Sudamérica. Sí. Y fíjate que con un par de horas de diferencia también. Sí, po. El automóvil de estos pilotos chilenos es abordado por una luz que también los absorbe y los deja 160 y tantos kilómetros hacia adelante de la carrera donde ellos iban, lo que termina descalificando a este binomio de conductores chilenos. ¿Por qué? Porque supuestamente hicieron trampa. Claro, o sea, era imposible que ellos pudieran recorrer esa distancia en tan poco tiempo. En los minutos que tuvieron la experiencia era imposible. De hecho el piloto del automóvil decía, oye, atrás viene el auto de los uruguayos, nos viene pisando los talones. Cuando termina de decir esta frase, aparece esta luminosidad gigante sobre el automóvil y ¡paf! 165 kilómetros más adelante. Claro. Y de hecho, para más INRI, hay que agregar otro detalle. El mes de septiembre de 1978 es el mes que acumula la mayor cantidad de eventos ufológicos y paranormales de nuestro país. Mira, Ahí, ese año es clave. Y ese mes en específico, ¿por qué? Porque incluso yo diría que el sur del mundo, no solamente Chile, porque en los primeros días de septiembre de ese mes, o sea, digamos del 78, ocurre el caso de Venado Tuerto. En la Argentina. En Argentina, claro. Juan Oscar Pérez. Está el caso de la aparición de una imagen religiosa en un madero en Mendoza. 8 apariciones de la Virgen en la Araucanía. El caso de la quebrada de Macul, el caso del rally en Argentina, y sumarle al último que los pilotos de los F5E de Cerro Moreno, las últimas entrevistas están ubicando ese caso en septiembre del 78, porque se supo el 79. Exacto. Entonces, ¿qué pasó?
El año 78 es un año que parece que hay que darle una vuelta. El mes de septiembre de 1978, señora, señor, busquen los diarios de la época, busquen los relatos de la época, porque el cono sur, específicamente Chile y Argentina, están repletos de casuística ufológica. Hay 2 camioneros mendocinos que también son absorbidos por una luz y dicen haber aparecido en una ciudad que eran solo construcciones y ventanas que no tenían nada que ver con una ciudad terrestre. ¿Se acumulan los fenómenos paranormales en ciertos momentos históricos de los países? No lo sé. Recordemos que aquí Carl Gustav Jung y sobre todo Martin Kottmeyer nos comenta que por lo general los ovnis aparecen en momentos históricos de problemáticas fuertes, de momentos bisagras en la historia en donde están sucediendo cosas terribles como guerras, como hambrunas, como momentos históricos claves, ¿cierto? Y el 78 fue el momento en que casi tenemos una guerra con los argentinos. Claro. Y justo Chile y Argentina en septiembre del 78 tienen una gran cantidad de fenómenos inexplicables. ¿Qué está sucediendo ahí? Hay una intervención. Oye, te quería preguntar por la zona donde ocurre este suceso. En la zona de la quebrada de Macul. Es una zona donde no ocurre solamente ese suceso, sino que muchas otras personas han tenido o tuvieron en su momento avistamientos importantes también. Sí, claro. ¿Qué pasa con esa zona hoy, en la actualidad? ¿Tú sabes si esa casuística sigue estando activa? Yo soy un personaje nacido y criado en la Florida, por lo tanto la quebrada de Macul me queda muy cerca. El día de hoy el sector está bastante poblado, hay muchas poblaciones y villas nuevas ahí, y hay habitantes de ese sector que relatan encuentros extraordinarios. Hace un par de años atrás, Eduardo Lucero, que es un terapeuta, comenta que paseando sus perros ahí en Quebrada de Macul, muy cerca donde pasa el avistamiento de Hernández, se encuentra con un objeto globular de unos 30 metros de diámetro, que en la base tenía 4 globos rojos que iban girando, que era como que lo sostenían, y que permanece detenido en el aire por alrededor de 3 a 5 minutos. Y lo más extraño que rodea su encuentro es que los perros que él iba paseando estaban congelados durante los 3 minutos del avistamiento. Él decía que los miraba el objeto, miraba a los perros, y los perros así, como estatuas. Cuando este objeto se mueve y se aleja hacia la cordillera, los perros comenzaron a moverse. Claro. ¿Qué influencia puede tener este tipo de eventos con los animales también? Me recordaba, por ejemplo, el tema de lo que pasó con el perro Guamachuco en el caso Valdés, por ejemplo, donde el perro Guamachuco era también el más valiente de todos, siempre estaba ahí participando de todas las actividades, y cuando aparecen estas luces sobre este lugar donde ocurre la experiencia del Cabo Valdés, el perro Guamachuco se va a un rincón y se queda inmovilizado. Los caballos también, sumamente inquietos. Y bueno, hay que recordar que la casuística ufológica internacional tiene montones de casos en donde los animales también tienen comportamientos extraños. El mismo caso del granjero Joe Simonton, que en el año 60 un objeto metálico redondo aterriza en su granja, los tripulantes le piden agua, y en ese momento todo lo que eran caballos, vacas y los perros, gallinas del lugar, en un silencio absoluto. Como lo que define Jenny Randles, la investigadora británica, como el efecto Oz, cuando el ruido ambiente desaparece. Sí. Cuando es como que o el vinieron... cono del silencio, que le llaman. Claro, como que una mano invisible le bajara el volumen a la realidad. Y incluidos los animales, que dejan de emitir ruido, dejan de prácticamente como que dejaran de funcionar, es como que los desactivaran. Y Simonton, en ese momento en que los animales no estaban haciendo nada, le entrega agua a estos tripulantes, y los tripulantes le regalan una tortilla de trigo. Y que yo, bueno, tuve la suerte de sacarme una foto con esta tortilla en el Museo de Kentucky, porque la Fuerza Aérea se la llevó y la estudió. Lo único extraño es que no tenía sal. Ahora, finalmente,
¿cómo podríamos resumir el caso de la quebrada de Macul? Como un caso extraordinario, un caso único, un caso que se tiene que seguir investigando. ¿Cómo describirías tú finalmente este suceso que hemos analizado en este capítulo? Mira, este es un caso de gran, digamos, un caso espectacular a nivel de los testimonios y a nivel de lo que relatan los testigos, que no solamente son ellos los únicos testigos, sino que hay gente que también ve el automóvil caer desde el cielo, y que además trajo como consecuencia aparejada un cambio radical de la mentalidad de Alejandro Hernández, que él, siendo un empresario, después toma un foco súper espiritual en su vida. Ayudar, solidarizar, y también a su hijo, que finalmente lo termina traumando, pero por el área contraria, alejándose de los medios, alejándose de las entrevistas. Y con la clara continuidad de la aparición de estas entidades en el hogar de los Hernández. Ahora, no podemos decir que este evento no haya afectado a la familia Hernández en su totalidad. Los afectó en su totalidad. Porque no pudieron dejar de vivir durante varios años sin la influencia clara de ese fenómeno en su casa. Y eso, de todas maneras, definió el futuro de ellos, como familia, como personas. Claro. Me acuerdo cuando conversaba con el hijo del Cabo Valdés, por ejemplo. Me decían que de alguna forma él y su hermana siempre fueron en el colegio, en sus reuniones sociales, siempre fueron los hijos del Cabo Valdés. Sí, pues. Que tuvo una experiencia extraordinaria en Putre. Entonces, uno como familia, digamos, no se puede... No hay como sustraerse. Claro. Entonces, me acordaba justamente de eso cuando tú mencionabas este suceso. Oye, Freddy, te quiero agradecer, por supuesto, por habernos acompañado a hablar de este suceso. Sé que tienes muchos casos más, quizás más adelante nos gustaría mucho tenerte nuevamente por acá, hablando de otros casos, de otros sucesos extraordinarios que han ocurrido y que tú has investigado y que los has incorporado dentro de tus libros. Oye, bueno, gracias a ti, gracias al Museo OVNI, gracias a ADN y este tremendo podcast que están haciendo, que en realidad lo único que hace es colaborar con la gente aficionada a este tema y al legado cultural de esto. Por fin, un espacio en donde se puede entregar conocimiento absolutamente sin ningún límite, sin frontera, para todo. Muchas gracias, Freddy. Bueno, y a ustedes, amigos, por supuesto, agradecerles como siempre la sintonía, agradecerles que nos acompañen en cada uno de nuestros capítulos donde estamos hablando de todos estos sucesos extraordinarios que han ocurrido en nuestro país, sucesos que tienen una investigación detrás, que hay personas que han dedicado parte de su vida a investigar estos sucesos, así que esperamos contar con su apoyo para que nos sigan acompañando en este podcast Luces en el Cielo, por supuesto, con ADN y con esta alianza con el Museo OVNI de La Serena. Si ustedes quieren ver los capítulos, revivir los capítulos, por supuesto, están ahí disponibles en el sitio de ADN y por supuesto en el sitio del Museo OVNI de La Serena. Será hasta la próxima. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Luces en el Cielo es un podcast de ADN Podcast y el Museo OVNI de La Serena.